Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este curso de lengua y comunicación 3. Bueno, como lo venimos haciendo en las anteriores posiciones y no es el faltante esta grabación, vamos a recapitular un poco de lo que vimos en el anterior video. Si bien lo recuerdas, vimos cómo realmente hay diferentes tipos de ensayos y cada uno tiene diferentes tipos de elementos y la manera en cómo se hace este tipo de textos. Y bien, el primero que vimos fue el ensayo analítico, en el cual a su vez se enfoca en algo específicamente de la obra. En este caso, estuvimos viendo de la película Destination, en la cual nos podemos abarcar ya sea un personaje, un diálogo o un elemento del cual nosotros podemos partir y hacer un análisis más detallado y más minucioso de lo que el impacto que tiene ese elemento en la obra. ¿Sale? Y posteriormente vimos que hay otro tipo de ensayo que es el crítico y que a partir del crítico, es decir, solo nos da una perspectiva general de lo que estamos hablando, si bien lo critica, hace un análisis, pero cuando ya tiene que hacer un análisis más profundo, este pasa del crítico al analítico. Y vimos en este caso que se pueden confundir, pero que realmente uno precede al otro. ¿Sale? Cuando nos enfocamos propiamente en un detalle ya más mínimo o en un detalle que realmente quieres destacar en torno a una obra, en torno a una cierta temática, es cuando ahí se vuelve analítico. Posteriormente vimos que realmente el analítico tiene varias maneras de abordarlo, que en este caso era a partir de causas y sus efectos, que hay algo en este caso que proporciona un cierto tipo de consecuencias que se tiene. Vimos en este caso su comparación o el contraste, que a partir de que ponemos dos cosas, las comparamos, vemos sus semejanzas y la manera en cómo lo abordan. También vimos en este caso la definición, que a partir de un concepto vemos los alcances y los límites que tiene esta temática. Y también vimos en este caso el ensayo argumentativo y el ensayo interpretativo. Si bien lo recuerdas, el ensayo en este caso argumentativo tiene que ver de una manera subjetiva, en el sentido en el cual un autor defiende un cierto tipo de argumento, un cierto tipo de visión, de la cual te va a decir, en este caso, los argumentos necesarios para que te unas a su postura o en este caso para que rechaces una postura que sea diferente a la de él. Y la interpretativa en este caso es, como bien te lo decía, la información eh, implícita que está ahí dentro de esos elementos y tú dices, a partir de esa manera subjetiva, eso ya es subjetivo porque a partir de lo que tú ves, de lo que tú entiendes a partir de ese hecho, empiezas a interpretar, como bien dice este ensayo, y empiezas a sacar un elemento, como bien te lo decía de Sheldon, que realmente tú veías que realmente utilizaba cierto tipo de playeras con un cierto tipo de color, lo único que cambiaban en los logos, pero los colores seguían siendo los mismos. Y te pones a decir, ¿pero por qué? Y es cuando empezabas a evaluar en este caso sus posturas de comportamiento, la manera en cómo se comportaba. Decías, ah, si tiene esta camisa, entonces tiene este comportamiento. Y es por ello que hacías este ensayo interpretativo, destacando los colores de las playeras o camisas y diciendo que se comportaba de esa manera y por lo tanto tenía ese tipo de emoción. Bueno, y continuando con nuestro ensayo, ahora vamos a ver el proceso que sigo, o en más bien identificar los procesos que son los adecuados para realizar un ensayo. Tal, ya vimos los diferentes tipos de ensayo que hay, los elementos que tiene que tener, pero ahora vamos a enfocarnos propiamente en las actividades que tenemos que desempeñar. Si bien ya vimos en este caso, en la progresión 2 en la manera en cómo se tiene que elaborar un texto, en lo cual me tengo que basar para que la información sea adecuada, pertinente y sobre todo sea coherente a lo que yo quiero decir. Ahora bien, estaremos viendo los procesos, lo que conlleva cada uno y la serie de actividades que se tienen que realizar para que realmente esa información ahora sepamos que sea de manera correcta. Y es por eso que el título de esta exposición dice lo siguiente: identificar los procesos involucrados en realizar un ensayo. Es lo que vamos a ver en esta exposición. Y para empezar, recuerda que siempre vemos los conceptos. Y en este video vamos a ver dos, que en este caso es la problemática y la semántica. En este caso, la problemática tiene que ver con los problemas que son propios de un cierto tipo de eh, ah, bueno, no actividad, sino más bien de tema, ¿sale? Y la semántica es la rama de la lingüística, que en este caso estudia los significados de las palabras, es decir, cómo es que llegan a tener ese significado tal palabra o cómo es que conlleva. Y la problemática, en este caso, cuando nosotros elegimos un tema, un temático, una actividad, sabemos de antemano que tiene cierto tipo de problemáticas a las cuales nosotros pretendemos resolver. Es por eso que vamos a utilizar problemática en ese sentido, porque al momento de hacer nosotros un ensayo vemos qué problemas tiene. eh, ¿Qué implica esto? Y los problemas a los cuales tenemos que abordar para responder de manera adecuada ese tema del cual nosotros nos genera interés o nos causa polémica. Por el otro lado, tenemos a la semántica en este caso, que es el uso
el uso del lenguaje, aunque no propiamente, sino que en este caso la semántica nos ayuda a utilizar las palabras adecuadas o los significados adecuados para transmitir nuestro mensaje. Y ahorita vamos a ver brevemente por qué vamos a utilizar esos conceptos. Bueno, para crear un ensayo, en este caso, se requiere de unas ciertas etapas fundamentales de las cuales tenemos que seguir o tenemos que llevar a cabo para obtener, como bien dice ahí, resultados más favorables o más adecuados de nuestro ensayo. Esto no quiere decir que realmente porque lo sigamos manejemos un buen ensayo, sino que requiere, como bien te lo hemos dicho, la problemática de hacer un ensayo requiere de cierto tipo de elementos, de los cuales los tenemos que desempeñar, pero no porque lo sigamos quiere decir que sea un buen ensayo. Recuerda que esto es constantemente de que mejoremos, de que los evaluemos y sobre todo de que constantemente lo sigamos haciendo, sino de lo contrario, pues bueno, podemos estar haciendo, lo podemos estar realizando acorde a tal al pie de la letra, pero si no tenemos a lo mejor una buena información, unas buenas fuentes de consulta, pues no se va a lograr el cometido que realmente nosotros queremos, ¿sale? Pero más allá de eso, esos elementos que te voy a enseñar son primordiales o esenciales para llevar a cabo una buena investigación y que realmente lo que nosotros plasmemos tenga un buen fundamento, tenga conceptos o en este caso adecuados al tema y sobre todo lo que estemos diciendo tenga una dirección clara para la investigación y una bien argumentación. Es lo que se pretende llevar a cabo, que sea en este caso, y en este, bueno, más no ser redundante, en este, tenemos dos etapas primordiales, que es la problematización y la toma de decisiones frente a un problema. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, es lo que voy a explicar en las siguientes diapositivas. Para eso, antes de comenzar con el ensayo, ¿te has puesto a pensar cómo es tu comida favorita o cómo es que se lleva a cabo? Para mí es la lasaña. Y es lo que se pretende primero, es decir, tenemos que enfocarnos en primeramente qué es lo que yo quiero investigar en un ensayo, ¿sale? Y posteriormente los elementos que tengo que tener, qué posibles implicaciones puede tener eso, o las posibles problemáticas que se me pueden presentar, cómo lo puedo solucionar y en dónde me tengo que basar para realizar o resolver o argumentar a partir de mi ensayo esto que quiero decir de ese tema. Y piénsalo así, es como una comida. Tú quieres hacer una comida, pero no será mágicamente va a estar ahí, sino que tú tienes que seguir una serie de procedimientos, tienes que tener a partir de esto una serie de elementos y que estos elementos se conjunten de una cierta manera, en un cierto tiempo. Te tienes que basar en un cierto libro de una cierta persona que sabe y por ende tienes que utilizar cierto tipo de aparatos, perdón, que realmente te den el resultado obtenido. Asimismo, es un ensayo, necesita de ciertos procesos, elementos, de los cuales tenemos que juntar de una manera bien para que lleguemos al resultado o a la conclusión que yo quiero presentar. Sino de lo contrario, ¿qué pasa? Cuando hacemos comida no queda tal cual, o si realmente no queda tal cual en el ensayo, saber qué me faltó y otra vez reformularlo. Eso es algo que vamos a ver posteriormente del ensayo. Pero antes de adelantarme, lo que quiero notar que es eso, que realmente un ensayo es como preparar una comida favorita que tú quieras. Realmente necesitas de un procedimiento, saber las posibles problemáticas a las que me puedo enfrentar, las posibles soluciones que puedo dar y sobre todo la manera en cómo llevarlo a cabo y sobre todo una buena fuente de información, es decir, alguien que me diga cómo realizarlo en caso de que yo no sepa. Y bueno, en este caso, lo que bien te decía, dos aspectos muy importantes es la problematización, es decir, implica la identificación del tema, me permito leerte esto, de la temática a desarrollar y el análisis exhaustivo del problema o la discrepancia en un tópico dado. Es decir, primero hay que elegir el tema. Del tema, como bien te decía en la problematización, es ver, bueno, tiene ese tema, qué implicaciones o qué problemas tiene, o en este caso, cuáles son más importantes o cuáles son los más relevantes a resolver o del cual se ha abordado más para yo comenzar con ello. Recuerde que también esta problematización tiene que ser acorde a tus intereses, acorde a algo que te guste, sino de lo contrario, hay también algo que tú entiendas, porque si no de lo contrario, ¿qué va a pasar? No vas a saber nada o te vas a aburrir y no vas a terminar tu ensayo. Por otro lado, también nos dice, en esta etapa, el ensayista se sumerge en la comprensión profunda del tema en cuestión buscando identificar las áreas de conflicto, las lagunas en el conocimiento y las posibles contradicciones. Es decir, lo que ya te venía diciendo anteriormente, sé del tema, sé las posibles implicaciones que tiene, qué argumentos se han dado, la manera en cuáles son las deficiencias de tal argumento, de cuál otro, y lo nuevo que se está diciendo hoy en día. ¿Eso para qué? Para entender primeramente el problema, posteriormente saber qué no se ha dicho o la manera en cómo se ha dicho y cómo hay que reformularlo. Eso es también muy importante en cuestión al tema que tú vayas a abordar. Dice, la problematización no solo consiste en examinar la existencia del asunto, sino también comprender su alcance, complejidad y sus explicaciones más profundas. Es decir, realmente saber hasta dónde puedo abarcar ese tema y las posibles preguntas y respuestas que han surgido, pero sobre todo, encontrar
un límite de investigación, porque si bien no recuerdas en metodología de la investigación, una problemática pues es bastante grande y tú tienes que sintetizarla, es decir, saber a qué problema y qué pregunta quieres resolver esa problemática. Si bien a lo mejor con esa respuesta o esa pregunta que tú en este caso estés abordando, vas a vas a responder todas las demás, pero sin embargo es necesario enfocarte en solo una. Por eso es importante saber de qué tema, qué preguntas hay, cuál es la que yo quiero responder, la manera en cómo la voy a abordar, qué se ha dicho de ella, qué no se ha dicho de ella, quiénes han hablado, qué libros hay y sobre todo qué sí, cuáles libros puedo conseguir y cuáles no. Ese es un tema muy importante a la hora de la problematización, porque es un rango muy importante del cual yo puedo iniciar. Si no sé de qué quiero hablar, ni de qué quiero abordar, ni la manera en cómo lo voy a hacer, estás muy perdido y de lo contrario no vas a terminar tu ensayo. Y es por eso que aquí viene, o un ejemplo de esa problematización puede ser muestra, es fácil. Y es cuando realmente, si hacemos este análisis, también lo puedes hacer con cualquier tema que tú quieras, te pones a pensar, bueno, la problematización parte de una pregunta y esas preguntas surgen otras preguntas y así sucesivamente y surgen cierto tipo de respuestas. Y te puedes poner a pensar, pues yo digo que sí, es fácil, pero pues realmente no. Yo desde que estoy de este lado, te puedo decir que como alumno yo lo veía que era una actividad muy fácil, de la cual supuestamente ganaban mucho dinero, de la cual pues creo que no hacían mucho trabajo y tenían muchas vacaciones. Ahora que estoy de esta parte veo que mi problematización doy cuenta que el ser maestro no es fácil. Y eso implica cierto tipo de cuestiones porque pues no es fácil porque en algunos lados pues no es bien remunerado, en otros casos no se tienen prestaciones, en este caso tampoco se les da la importancia que tienen, hoy en día ya no se les respeta tanto, no hay jubilaciones en algunos maestros y así sucesivamente. Es decir, me voy dando cuenta que en esta problemática que yo me estoy generando hay cierto tipo de preguntas que van surgiendo y a su vez esto hace que yo busque fuentes de información de las cuales, en este caso, yo pueda resolver estas cuestiones. Una de las que yo puedo hacer es, bueno, buscar en libros. Otra de la que yo puedo hacer es buscar en entrevistas. Es decir, una vez que yo me voy dando cuenta de las problemáticas que voy teniendo y que se va generando a partir de una problemática, me voy dando cuenta cómo es que las puedo resolver y en las posibles fuentes de consulta de las cuales yo puedo partir. Eso es algo muy interesante que tú también tienes que notar. ¿Sale? Y en este caso, pues, es exploración y búsqueda de la información. Es decir, al momento de nosotros hacer un ensayo y vemos las posibles problemáticas, tenemos que adentrarnos en las fuentes de consulta, como bien lo habíamos dicho, lo bien te lo había mencionado en una de las proyecciones. Hay que fijarnos en el título, en el autor, en este caso, si son digitales, pues bueno, en qué terminación vienen, y sobre todo enfocarlas o las vamos a diferenciar entre directas y indirectas. Es decir, las directas son aquellas que parten del propio autor del cual habla de un tema. Por ejemplo, si yo quiero investigar de la contaminación y hay un autor propiamente que habla de la contaminación, en este caso pongámosle Juan, pues bueno, voy a leer propiamente los libros que Juan escribió. Y en caso se les llama indirectas cuando realmente no es el autor quien escribe esas propias fuentes de información, sino es una interpretación del autor, como pueden ser artículos, ensayos, entrevistas, en este caso que no son propiamente fuentes directas que él escribió, sino de una interpretación de lo que dice el autor, ¿sale? Pero en este caso, no es que unas sean mejores que otras, sino que a lo mejor las interpretativas en este caso te pueden dar un punto más abierto en torno a o te ayudan a entender ciertos elementos que no entiendes propiamente del autor. Pero el punto aquí es que tú examines las fuentes, una vez que sabes tu problemáticas, las examines y sepas, esta fuente sí me sirve, esta no, como lo habíamos visto en anteriores presiones. Hay que fijarse en cierto tipo de elementos para saber si esta es buena, si es mala o realmente no me sirve. Y es por eso que tenemos que investigar no solo en libros, no solo en revistas, no solo en artículos, sino también en digitales o en cualquier fuente de información que nos pueda servir para que sean aprovechadas de una manera coherente. Y las fuentes confiables, como bien te lo venía mencionado, pues tenemos que darnos cuenta de, como bien dice el meme de izquierda hacia derecha, pues bueno, hoy en día se da mucho en TikTok que diga, ah, pues mi fuente es TikTok, o realmente que un TikTokero diga que habla de un tema cuando realmente no sabe. Entonces quiere decir que nuestras fuentes de consulta sean adecuadas y que realmente la persona que le esté diciendo sea acorde a alguien experto sobre el tema. ¿Sale? Que tenga valía en ese sentido, pues irá, sus investigaciones o en este caso, sus reflexiones y pensamientos han generado realmente controversia en el buen sentido.
O la otra, como en este caso está de la es derecha, es una entrevista que también se puede partir, recuerda la metodología de la investigación, que podemos partir de una entrevista, de un consenso, a partir de que queramos estudiar una problemática. Pero recuerda que esta información tiene que ser recaudada, tiene que ser bien elaborada para que realmente, en este caso, surja los efectos o tenga los efectos necesarios para tu investigación. ¿Sale? Eso es algo muy importante, algo que siempre te había mencionado. Las fuentes de consulta tienen que ser confiables y adecuadas y sobre todo personas expertas en torno al tema y sobre todo actuales. Recuérdalo, también el año importa. Por lo regular se toma en el año actual en el que estamos, no tiene que ser mayor a 2 años. Es decir, si estamos en el 2020, en el 2025, a lo mucho tenemos que tomar fuentes del 2023 y así sucesivamente con cada año. ¿Por qué? Porque recuerda que la información va cambiando constantemente y a lo mejor lo que antes creía como verdad ya no se tiene como verdad en una cierta temática. Es por eso importante saber en qué plano está nuestra problematización, qué problemas puede ser que ya se resolvieron o que ya no se puede más decir, y de los cuales a lo mejor todavía se puede decir más o de los cuales hoy en día se está hablando. Aparte, en este caso de compilar información, el proceso de exploración también conlleva la evaluación y análisis de evidencia disponible. Es decir, como bien te lo me mencionando, saber qué información es confiable, qué información es actual, que si tiene autenticidad, de la cual realmente me puedo guiar, y sobre todo esto guía una evaluación crítica y fundamental sobre la información. También, como te lo venía detallando, es importante saber que estas fuentes de información que yo tenga sean en mi idioma y que realmente en este caso, si no o que realmente haya muchas fuentes de información, porque si de lo contrario estás en una temática de la cual no tienes o careces de muchas fuentes de información, pues va a ser muy batalloso. Y si tampoco están en el idioma en que tú entiendes y es muy complicado que realmente las traduzcas, pues creo que también tienes que cambiar de problemática o en este caso de pregunta. También es algo muy importante en eso. Es cuando te das cuenta si hay información o no hay respecto a la temática que tú quieres. Y aquí también las fuentes de información de lo cual te decía es realmente confiar en personas que sean expertas en el tema. Aquí, por ejemplo, de la izquierda hacia la derecha tenemos al Temach, que realmente si vemos no es una buena fuente de información, de la cual incita cierto tipo de ideas de las cuales son machistas. O también en este caso de la izquierda, eso incita a que haya incels, que hoy en día se traduce como célibes involuntarios, en el cual se dice que realmente las personas, hay un movimiento como tal machista, que son hombres, en los cuales culpan a las mujeres de no tener, bueno, los hombres culpan a las mujeres de no tener experiencias sexuales o tener pocas experiencias sexuales debido a las mujeres, porque realmente ellos piensan que las mujeres tienen que estar dispuestas a hacer lo que ellos quieran, en el momento que ellos quieran, porque son hombres, son los que mandan. Y es por eso hay un movimiento que se le llama célibes involuntarios, es decir, personas que no tienen sexo, dado a que las mujeres no quieren. Y si las mujeres no quieren es por su culpa. ¿Qué quiere decir? Estas fuentes de información, cuando estamos haciendo un ensayo, pueden hacer que las tomemos y hagamos nuestro ensayo, pero quiere decir que realmente estamos transmitiendo información inadecuada a partir de personas inadecuadas y inexpertas. Es por eso la importancia y la relevancia de que esta información la critiquemos, las evaluemos y sobre todo digamos, esto es cierto o esto es incorrecto. No quiere decir propiamente que un autor porque escribió un artículo y lo publicó en cierta otra revista, quiere decir que sea como tal creíble, porque puede pasar que realmente personas que son intelectuales pueden hacer que se hayan equivocado en algo. No necesariamente todos tenemos la verdad o el concepto de verdad o que realmente nunca fallamos. Eso es muy importante, que a pesar de todo eso siempre los evalúes, siempre los analices y eso es parte del conocimiento que constantemente se está generando y constantemente se está cambiando. Y en este caso, ¿cómo realizarlo? Bueno, me permito leerte esta. Dice, antes de comenzar a redactar el ensayo, es útil elaborar un mapa semántico o mental para organizar o visualizar de formas sistemáticas el tema, subtemas, conceptos o eh, argumentos y evidencias relevantes relacionadas con la problemática en cuestión. Es decir, una vez, si bien lo recuerdas, en Lengua y Comunicación 2 vimos algunos organizadores gráficos que fue el mapa mental, el mapa conceptual y en este caso el cuadro sinóptico. Hoy vamos a ver en este caso la manera en cómo lo podemos abordar de otra manera, es decir, sintetizar nuestra información a partir de un organizador gráfico que en este caso viene siendo un mapa semántico, en el cual, al igual que los otros, es algo parecido a lo que ya hemos estado abordando. En este se busca jerarquizar conceptos, realmente aquí son propiamente nada más puros conceptos, parte del medio y a su vez en las manecillas del reloj, del cual podemos poner los conceptos más importantes en comparación de otros, y realmente lo que busca es jerarquizar la información y saber los conceptos claves de cada tema.
Y esto nos ayuda a que si estamos leyendo un texto y por algo se nos olvidó la información, ir rápido a nuestro mapa, en este caso semántico, y saber qué conceptos son los importantes. Es por eso que estamos retomando la semántica. Saber los significados de esas palabras, la importancia que tienen en torno al tema y la manera en cómo se relacionan para abordar nuestras problemáticas que nosotros pretendemos resolver. Y bueno, un ejemplo de un mapa semántico, en este caso, como bien te lo decía, es parecido a los que hemos visto, que parte de aquí del medio, que en este caso es un concepto que es el espacio, nos dice que hay planetas, que hay un sistema solar, que hay, déjalo hago un poco más de suma a la ventana, no hay, nos hay asteroides, hay astronautas, hay estrellas y hay, bueno, y son todos los que hay. Es algo muy sintético, ¿sale? Vale, dale muy bien más. Bueno, eso nos quiere, en este caso, dar a entender. ¿Sale? Un mapa semántico en el cual solo se utilizan cierto tipo de conceptos de los cuales partimos y de los cuales vemos que son los más importantes y trascendentales para explicar un cierto tipo de tema.